Buenos días a todos. Me llamo Luisa Alejandrina Pillacelli y presento ante ustedes la ponencia del Congreso Online Idea de la Universidad de Cuenca, TICS y difusión de la investigación artística. Soy doctoranda de primer año en el programa de doctorado Formación en la Sociedad del Conocimiento de la Universidad de Salamanca. Mi tesis doctoral se titula La educación superior de las artes visuales frente al reto de la pandemia, estudio del caso, y está dirigida por los doctores Francisco Javier Frutos y Carmen López Sanseguro. Soy colaboradora del grupo de investigación reconocido CAUSA de la Universidad de Cuenca. En el 2019 emergió la enfermedad por coronavirus, convirtiéndose pronto en una pandemia. Para minimizar el contacto físico en todo el mundo, se comenzó a decretar el confinamiento temporal de la población. Con el fin de gestionar la crisis sanitaria, los habitantes de los diferentes países fueron confinados en sus domicilios. Como resultado, la educación presencial fue suspendida en todos sus niveles y se volcó a la enseñanza virtual. Tras el repentino cierre de los centros educativos, no solo la docencia tuvo que transformarse en la modalidad online, una docencia remota de emergencia, sino que las actividades de difusión del conocimiento que usualmente las universidades proponen periódicamente tuvieron que replantearse. Congresos, simposios y grandes conferencias suelen tener distinta periodicidad, siendo lo más habitual la celebración anual. Nos referimos a reuniones que solían ser presenciales y congregar a veces a cientos de asistentes y durar varios días. Dentro de este contexto, la presente comunicación plantea la siguiente pregunta. ¿Cómo respondieron los eventos académicos relativos a las artes ante el reto de la pandemia? En efecto, su organización se vio profundamente afectada por las restricciones sanitarias, en un principio de confinamiento y posteriormente de viajes y actos sociales. Algunos se cancelaron y pospusieron y otros lograron realizarse en formato online. En esta comunicación nos referimos al debate intrínseco que surgió entre la conveniencia de hacer online los eventos académicos o no hacerlos. Adicionalmente, se aborda en el estudio de caso del Congreso Internacional IDEA de la Facultad de Artes de la Universidad de Cuenca en Ecuador. Hoy en día, ponencias virtuales como estas son algo muy común. La opción híbrida se ha integrado a la cotidianidad de congresos y simposios a nivel global. Sin embargo, al observar el desarrollo de los acontecimientos, es evidente que existió una controversia o debate entre los organizadores que estaban a favor de la virtualidad y los que preferían la presencialidad o nada. La investigación revela que, como tónica común, los eventos que optaron por la virtualidad, una vez terminado el periodo de confinamiento, pudieron acogerse de nuevo a la presencialidad, pero dejando una puerta abierta a las comunicaciones. Es decir, se volvieron híbridos. Esto no ocurrió nunca con los congresos que prefirieron no aceptar el formato virtual y que, una vez terminadas las restricciones, retornaron a sus actividades presenciales sin dejar ninguna oportunidad a la modalidad online. La presencialidad siempre fue lo más deseable para todos. De esta manera se fomenta una mejor interrelación entre los participantes. Al principio de la pandemia se sintió una reacción renuente a la adopción, sin más, de un formato en línea. Hubo congresos que aprovecharon para ampliar el plazo de recepción de propuestas, trasladando al evento a nuevas fechas no muy lejanas. Se argumentó que la situación sociosanitaria pudo haber suscitado que hubiera gente que requiriera más tiempo y, en el fondo, se esperaba una rápida vuelta a la normalidad. En el primer semestre de 2020 se pensaba que los eventos podrían ser híbridos, valorando la esperanza de que la enfermedad desapareciera paulatinamente. Por ejemplo, el Congreso Internacional Diálogos en torno al libro Texto e Imagen se planificó de manera presencial con bioseguridad hasta completar aforo, dando una opción telemática, pero al final solo se celebró de forma virtual. En efecto, los contagios aumentaron y empezaron a morir miles de personas al día. Algunos congresos tenían previsto enviar por correo postal los materiales por los que habían pagado los congresistas. Se empezó a hablar de hacer congresos en formato streaming y al final lo que se adoptó de cara a la modalidad online fueron las plataformas más populares que estaban siendo utilizadas por la docencia como Zoom, Google Meet, Webex o Teams. Si hablamos de presencialidad o virtualidad, existieron distintas reflexiones de un lado y otro, pros y contras que determinaron decisiones. Si una reunión científica tiene como principal objetivo el poder entablar relación con otros investigadores, la pregunta es si vale la pena relacionarse a distancia. El lado afectivo y emocional de contacto físico humano fue la principal base esgrimada por los partidarios de la presencialidad. No sonaba factible un llamamiento a la comunidad académica donde no se pudiera dar
sentimiento de percepción sensible del conjunto y proximidad. Esto, además, en el campo del arte, una disciplina que podría entrar dentro de las ciencias de la emoción, es algo por lo que muchos suspiran. Es evidente que hubo organizadores que pensaron que la necesidad de una actividad de difusión científica no era tan perentoria y podía sacrificarse hasta que las restricciones fueran levantadas. Un congreso se realiza por afán de divulgación de conocimientos, pero en cierto sentido ha sido siempre un acto de compatición y contacto personal cercano. Por tanto, esperar hasta que fuera posible ver a las personas cara a cara, evitando esa ausencia de emocionalidad de contacto humano frente a frente que tanto se achaca a la comunidad virtual, pudo haber sido una opción de peso. La belleza y el dinamismo del evento presencial es difícilmente reproducible en la modalidad online. En los congresos en línea prima el contenido, no hay actividades de dispersión como cafés, reuniones, charlas entre pasillos. En el caso de arte, exposiciones o compraventa de obras, en algunos eventos es posible estar cerca de un investigador de prestigio y en el caso que nos compete ver a un artista de relevancia, por ejemplo, tocando el piano o brindando un taller de música. De ninguna manera un video sustituye la emoción de ser el testigo de algo así. Ante tales beneficios intangibles, debieron surgir algunas dudas. ¿Valía la pena sacrificar eso? Quizá un caso donde estas ideas vencieron fue el tercer Congreso de Historia de Arte, Cultura y Sociedad de la Universidad de La Laguna, planeado para el 2020. Los organizadores lo fueron posponiendo a 2021 hasta que finalmente el evento se realizó en octubre de 2022 de forma presencial. Es un caso donde el empeño en que fuera presencial superó cualquier otra valoración. Otra razón conceptual por la que pudieron cancelarse los eventos académicos fue el adoptar una legítima posición reacia a la dependencia de la sociedad de las nuevas tecnologías. Sin embargo, lo más de los congresos supieron adaptarse con mayor o menor acierto al ambiente virtual. Así vemos cómo tras ser pospuesto un año, se adaptó a formato online el séptimo Encuentro Ibérico de Estética 2021. Asimismo, cabe mencionar el Congreso Jean-Luc Nancy, la deconstrucción del cristianismo en el arte 2021, que se valió de tecnologías básicas y gratuitas, una web en WordPress y conexiones por Google Meet. En muchas ocasiones los congresos en línea crean un canal de YouTube para generar el archivo de las ponencias, lo que favorece la visibilidad y perdurabilidad de las mismas. Da la sensación de que en muchos casos la adopción de las nuevas tecnologías se vio como una oportunidad, no una desventaja. Hubo iniciativas novedosas, por ejemplo, el Chica Art 2020, que siendo virtual ofreció becas y cupos de asistencia para investigadores principiantes. El CIBARTE 2020 procuró talleres de arte asincrónicos. El CEARTE 2020 admitió participantes relatores a los que se les certificaba por exponer una relatoría o textos sobre ideas expuestas en un congreso virtual. El Congreso IDEA 2020 hizo conexión de las intervenciones en abierto y en directo a través de Facebook Live. Hubo eventos que incluyeron exposiciones virtuales de manera audiovisual, propiciando la sensorialidad en la virtualidad, como por ejemplo el Congreso Internacional Estéticas Híbridas de la Imagen y Movimiento 2020, el ASA 2021 o el Congreso Internacional en Pedagogía de las Artes y Humanidades 2020. Una hipótesis sobre la capacidad de adaptación de algunos eventos relacionados con el arte o la modalidad virtual podría estar relacionada con que traten temáticas de arte actual, y en especial aquellas más vinculadas a las pantallas como el videoclip, los videojuegos, el videoarte, el netart. A menudo encontramos que estos congresos han sido más adaptativos. Otra causa de adaptabilidad puede entreverse en el grado de suficiencia que el equipo organizador tuvo que desenvolverse con el diseño y los programas necesarios para una puesta a punto online. Entre los beneficios de la modalidad se ha mencionado el no tener limitaciones de espacio, es posible ubicar gran cantidad de sesiones paralelas y hacer macrocongresos con ilimitadas intervenciones. Se ha señalado también el beneficio de captar una mayor audiencia, pues cualquiera puede participar a través de un dispositivo de conexión. Razones también a considerar a la hora de que una organización tome la decisión de continuar con un congreso subyace en la idea de que puede ser beneficioso en el plano financiero, en especial si el evento ofrece resultados académicos de relevancia para quienes participaron. Publicación de actas, capítulos de libros, en editoriales bien categorizadas o artículos de revista.
La asistencia en muchos casos está garantizada cuando hay personas que necesitan este tipo de méritos para progresar en sus empleos o en estudios de posgrado. Esta es una realidad a la que no debemos ser expuestos. En algunas ocasiones los eventos han sido gratuitos, pero en general han tenido tarifas que cambian con respecto a la modalidad presencial, ya que la asistencia virtual no implica el arriendo de espacios y equipos, contratación de personal, la distribución de materiales físicos o caterings y café, que en los formatos presenciales suelen ser derechos adquiridos con el pago de la cuota. Para los conferencistas supone también un abaratamiento de gastos, pues no es necesario transporte, alimentación ni alojamiento. A finales de 2022, las restricciones se rebajaron y muchos congresos decidieron retomar a la presencialidad, pero dado que la experiencia con la modalidad online fue en general valorada como positiva, vemos que la opción abierta a una participación virtual sincrónica o asincrónica suele ofrecerse. Esta comunicación es un buen ejemplo, por tanto, a tenor de lo observado, la tendencia a seguir es la hibridación. Lo presencial indudablemente vale la pena, pero se considera que dar la posibilidad de conexión online también genera un enriquecimiento. Por el contrario, aquellos eventos que nunca durante el confinamiento aceptaron la virtualidad tampoco brindan ahora una opción híbrida. Así, desde cierto punto de vista, parece que aquello que pudo enseñar la pandemia a estos procesos de difusión científica lo ha enseñado mejor a los que en su momento optaron por abrazar las posibilidades de las nuevas tecnologías. El Congreso IDEA de la Facultad de Artes de la Universidad de Cuenca, centrado en la divulgación de los avances académicos en el campo de las artes, es una excepción al retorno al formato analógico. Comenzó siendo un evento presencial en el año 2019 y se volcó a la virtualidad con la llegada del confinamiento. Ahora, a pesar de haberse levantado las restricciones, prosigue con esta modalidad. La próxima edición en 2023 será también integralmente online. La decisión de realizar un evento online estuvo marcada por la situación de crisis. Las universidades públicas de Ecuador sufrieron un recorte drástico de fondos. Un cuadro de miedo, más allá de temor a la enfermedad, flotaba en el ambiente académico. Hubo despidos a profesores y reducción de horas, así como también abandono por parte de estudiantes. Los organizadores del evento pudieron haberlo dejado perecer. Es cierto que contaban con horas asignadas para ejecutar la gestión, pero podían haberlas permutado por otras actividades. Sin embargo, comprendieron que era posible superar las desventajas mediante la opción virtual y hacer resurgir a la idea como un congreso de primer nivel, colocando al mismo tiempo a la Facultad de Artes de la Universidad de Cuenca en el centro de muchas epistemes. Un congreso es un instrumento de comunicación muy potente si su planteamiento y ejecución es acertada. En este sentido, los organizadores del Congreso IDEA consideran que proseguir con la modalidad online favorece los objetivos estratégicos de la Facultad de Artes. Hay que valorar que, siendo virtual, se gana una visibilidad institucional que antes no se tenía. El Congreso IDEA se convierte así en una herramienta de comunicación que fomenta el conocimiento internacional de la institución y habla del buen hacer en cierto sentido, de sus procesos de evaluación de investigación y transferencia de conocimiento. Las actas de congreso son publicadas en la revista electrónica SANSA, indexada a algunas bases de datos de referencia a nivel regional. Cada edición del congreso aborda temas diferentes, pero centrados en la actualidad del arte. El evento se compone de conferencias invitadas donde intervienen personalidades de renombre y ponencias regulares de investigadores que se han presentado a la convocatoria y han superado los filtros. Así pues, para el año 2020 se planteó un congreso que contempla 9 días de intervenciones, de 14 al 24 de octubre, descontando el sábado. Fue un evento inusualmente largo que se desarrolló por las tardes de 15 horas a 18 horas 30, es decir, jornadas vespertinas que permitían a los ponentes de Europa conectarse en horas de atardecer sin que les interfiriera en el trabajo. Prolongar las jornadas en oposición a lo acostumbrado en los congresos presenciales, que suele durar de 3 a 4 días, respondía a la lógica de que solo se dictaban ponencias por la tarde y no durante todo el día, como los eventos presenciales, lo que habría sido agotador tanto para el equipo organizador como para los asistentes. En todo caso, para el 2021 se planificó un congreso IDEA un poco más corto y para el 2022 se hizo aún más corto, con solo 6 días de duración, valorando que para los técnicos supone una actividad muy dura y para el público podría ser excesivo también.
por sobrecarga de contenidos. Así, si en la edición de 2020 se contó con 20 conferencistas principales, 4 por área, para 2022 solo se presentaron a 10, si bien fueron personalidades de reconocido prestigio. En este sentido, si bien la edición presencial de 2019 apuntaba maneras, haciendo a la Facultad de Artes un esfuerzo por traer a una figura tan relevante en el campo de las artes visuales como Francesco Careri, para 2020, considerando un congreso virtual, se valoró que, en efecto, la conexión online podría superar una ventaja y existía la posibilidad de tocar la puerta a grandes nombres del mundo del arte para que se sumaran al evento. Se efectuaron profusas búsquedas e intentos no pocos rechazados, pero al fin se conformó un elenco de lujo de conferencistas magistrales. Hubo nombres propios de los que se escriben con mayúscula, como Luis Kamitzer, Cristina de Nidel, Ana María Walsh, Alex Tutuch, María Caso, Alfredo Yar, Celso Abelo, José Cura, Juan Martín Prada, Antonio Di Campli, Enrique Cámara de Landa, José Luis Alonso de Santos, entre otros. La presencia de tales personalidades deslumbra y resulta sorprendente saber que todos accedieron a participar sin otra retribución, salvo un certificado y una carta de agradecimiento. Incluso Luis Kamitzer cedió su ponencia en formato texto para ser publicada como firma invitada en Salsa, la revista de la facultad. En el año 2021 y 2022 también se reunió un muy buen elenco de conferencistas, pero quizá desde el año 2020 impresiona más. Sí, cabe, al tener en cuenta que la Facultad de Artes de la Universidad de Cuenca estaba sin recursos, aquejada de recortes y con problemas estructurales graves. La resiliencia actuó y mediante una organización eficiente se logró que el Congreso IDEA 2020 se convirtiera en uno de los eventos de arte más importantes de la región aquel. Con esta idea de resiliencia ante las actividades termino mi intervención. Agradezco mucho a todos ustedes la amabilidad de haberme escuchado. Mi mail de contacto está aquí, por si quieren de mí responder cualquier cuestión relacionada con esta ponencia. Muchas gracias por su atención.